Muy buenos días, hermanos. Saludamos a nuestros hermanos allá en Acámbaro también, donde el domingo pasado estuvieron de fiesta y damos gracias a Dios por ello. Sean todos en esta mañana cordialmente saludados. Y bueno, estamos festejando también el día de hoy, el día del papá, el día del padre, por lo menos aquí en México. No sé si en otras partes, pero pues aquí en nuestro país se celebra el Día del Padre. Les voy a invitar, hermanos, a que vayamos a nuestro texto. Estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Efesios y estamos en el capítulo número 2. La semana pasada dimos inicio al capítulo número 2, vimos los versículos del 1 al 3 y el día de hoy vamos a ver los versículos del 4 al 10. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie, por favor, si ya encontraron el texto. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 10. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en esta mañana bendecimos tu santo nombre y te damos gracias, porque ahora tenemos un Padre, y es el Padre Celestial, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La semana pasada estudiábamos y veíamos que tristemente antes de venir a Cristo, servíamos a otro Padre, al Padre de este mundo. Pero ahora que hemos sido rescatados de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de la luz, te damos gracias por ser tú nuestro Padre. Y en esta mañana te pedimos, oh Dios, que como iglesia que ha sido vivificada en Cristo, es decir, que ha vuelto a vivir, debemos nosotros, como hijos tuyos, vivir y andar en vida nueva, pues hemos pasado de muerte a vida. Gracias, Señor. Ayúdanos a entenderlo en esta mañana, pues lo pedimos en el nombre de Jesús, por el cual te damos las gracias. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos, por favor. Bien, hace 8 días, la semana pasada, vimos la primera parte de la iglesia vivificada en Cristo. Y en primer lugar, definimos lo que significa vivificado o vivificada. Y significa simple y sencillamente dar vida espiritual a alguien que está muerto en sus delitos y pecados. Es decir, es dar vitalidad o fuerza a una persona que está débil. Es animarla, estimularla, revitalizarla, tonificarla, reavivarla y avivar. Y esto lo vimos específicamente a través del Salmo 119, donde vimos algunos versículos. Les recomiendo que estudien el Salmo 119 porque nos habla acerca de esto, de animarnos, estimularnos,
cobrar fuerzas, cobrar vida en el Señor y en su palabra. Además mencionamos que en el contexto de estos 10 versículos del capítulo 2 de Efesios, del 1 al 10, vimos también que el apóstol Pablo nos muestra tanto el pasado, el presente y el futuro. El pasado, lo que éramos sin Cristo. Y esto lo vimos la semana pasada, en los versículos del 1 al 3. El presente, lo que somos en Cristo ahora, tú y yo. Versículos 4 al 6, versículos del 8 al 9. Y el futuro, aquí también está el futuro, lo que seremos cuando estemos en su presencia. Y esto está específicamente en el versículo 7 y versículo 10. También señalamos, al enfocarnos en el pasado, es decir, en lo que éramos sin Cristo, es que estábamos, en primer lugar, muertos en nuestros delitos y pecados. Eso fue lo primero que vimos hace 8 días. Que tanto tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En segundo lugar, vimos que andábamos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Es lo más fácil, seguir la corriente de este mundo. Y por lo tanto, en tercer lugar, vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Haciendo qué? Lo que a la carne le agrada. Así vivíamos, estábamos muertos, andábamos en otro tiempo y vivíamos en nuestra carne. En esta mañana nos vamos a abocar a la segunda parte de la iglesia vivificada en Cristo Jesús. Y vamos a analizar 5 cosas, 5 aspectos de dicha vivificación. Estos son los siguientes. En primer lugar, vamos a ver que hemos sido vivificados por el gran amor de Dios. Versículo 4. Y ahorita lo acabamos de entonar a través de este hermoso canto. ¿Sí? El amor de Dios. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que hemos sido vivificados por el gran amor de Dios. Hemos sido vivificados por la vida de Cristo. Por la vida de Cristo. Versículo número 5. En tercer lugar, hemos sido vivificados como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, con un propósito. Con un propósito. Versículo 6 y versículo 7. En cuarto lugar, vamos a ver que hemos sido vivificados por medio de la fe. Vivificados por medio de la fe. Versículo 8 y versículo 9. Y en quinto y último lugar, vamos a ver que hemos sido vivificados para buenas obras. Versículo número 10. 5 aspectos de la nueva vida que tenemos tú y yo ahora. ¿En quién? En Cristo Jesús. Si tú has nacido de nuevo, si Dios te ha dado vida, es por esto y para esto, para que ahora vivamos haciendo buenas obras. Vamos a nuestro primer punto. Vivificados por el gran amor de Dios. Versículo número 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que ¿qué? Nos amó. Acabamos de entonar un canto que dice: cuán profundo es ¿qué? El amor de Dios. Inmenso es. Y ¿saben qué? No solamente es profundo e inmenso, sino que a veces es hasta difícil de comprender y de entender. ¿Y saben por qué? Por lo que veíamos hace 8 días. ¿Qué de bueno había en nosotros para que Dios se fijase en cada uno de nosotros?
Dice la Escritura que aún nuestras mejores obras delante de Dios eran como trapos inmundos. Peor que el Magitel. Peor que el Magitel, porque dicen que el Magitel no guarda olores. Nosotros, tú y yo, sí guardábamos muchos olores. Olores de pecado, de alcoholismo, de drogadicción, de sexo, de inmoralidad. Entonces aquí dice que tú y yo hemos sido vivificados o hemos sido rescatados para salvación de nuestro pecado por amor, por el gran amor que Dios ha tenido para contigo y para conmigo. Es decir, la misericordia de Dios fue tan abundante, mis hermanos, sin medida e ilimitada. ¿Sabes por qué? Porque Él es rico, rico en misericordia, rico en amor. A ti y a mí nos cuesta mucho trabajo a veces ¿qué? Amar. Por eso hay un canto también que yo me aprendí en escuela dominical hace mucho tiempo, que dice: para amar a Alejandro se necesita a Cristo. Sí, para amar a Alejandro se necesita a Cristo, porque sin Cristo a veces es difícil que nos amemos los unos a los otros. ¿Sí? Para amar a Enrique se necesita a Cristo. Para que Enrique me ame a mí se necesita a Cristo. Pero Dios, dice aquí, es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. La misericordia de Dios es tan grande, hermanos, que también nos cuesta tanto trabajo a veces comprenderla y entenderla. Vean Lamentaciones. Vamos al libro de Lamentaciones. ¿De qué creen que habla el libro de Lamentaciones? ¿O por qué creen que lleve ese nombre? Porque son lamentaciones. Lamentaciones capítulo número 3, versículos 22 y 24. Dice ahí: por la misericordia de Jehová no hemos sido ¿qué? Consumidos, porque nunca decayeron sus ¿qué? Sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. ¿Sabes por qué estamos tú y yo en esta mañana aquí? Por la misericordia de Dios. ¿Sabes por qué te pudiste levantar el día de hoy y abrir tus ojos? Por la misericordia de Dios. Vean ustedes el Salmo 103. Vamos al libro de los Salmos. Y vean en el Salmo 103 los versículos del 8 al 18. Salmo 103, versículos del 8 al 18. Dice ahí la palabra de nuestro Dios así: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. ¿Ves? Una de las características que Dios tiene para contigo y para conmigo es que Dios no guarda ¿qué? El enojo. Dios no permite que en su corazón de Dios, en su vida de Dios, brote alguna raíz de amargura o de resentimiento contra ti y contra mí cuando pecamos. Dios no guarda su enojo para siempre. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su ¿qué? Su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó
el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Pregunto, ¿realmente es misericordioso Jehová? ¿Realmente has degustado tú en tu vida de la misericordia de Dios? Miren, hermanos, yo estoy seguro que si no fuera por la misericordia de Dios, tú y yo ya hubiésemos sido consumidos. Como dice aquí, ya hubiésemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque a veces nuestra vida, nuestro testimonio, nuestras acciones dejan mucho que decir. Pero grande es la misericordia de Dios para con nosotros. Vean el Salmo 136. Salmo 136. No lo voy a leer todo por falta de tiempo, pero vean cómo dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su ¿qué? Su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su ¿qué? Misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. Y continúa el Salmo hablando de ¿qué? De la misericordia de Dios. Porque para siempre es la misericordia de Dios. Así pues, mis hermanos, nuestra vivificación es para la gloria de Dios, y con la motivación y el poder del gran amor de Dios en ti y en mí, quien de manera intrínseca sabemos que Dios es bondadoso, misericordioso y amoroso. Él en su amor, mis hermanos, ha extendido sus brazos a seres humanos viles, llenos de pecado, rebeldes, depravados, apáticos y condenados. ¿Y sabes para qué ha extendido sus brazos? Para ofrecerles vida, salvación y todas las bendiciones eternas que la vida de Dios trae al ser humano. A causa de ser rico en misericordia y en virtud de su gran amor, Él nos ofreció perdón, mis hermanos, y reconciliación, tal como lo sigue haciendo hoy con cada uno de aquellos pecadores que se arrepienten de todo corazón. Vean lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 8. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Wow! ¡Qué gran amor de Dios! Oseas capítulo 11 versículo 4. Oseas 11:4. Dice ahí: con cuerdas humanas los atraje. ¿Con cuerdas de qué? De amor, no con cuerdas de látigo, de chicotazo. No, dice con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida. No solamente nos atrajo, no solamente quitó el yugo de nuestra cerviz, sino que dice que nos alimentó, nos dio de comer. ¿Qué no hemos recibido de parte de Dios que traiga su misericordia? Hemos recibido abundantemente
bendición tras bendición de parte de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Dios te ama tanto que Él dio su vida por ti y por mí. Vean Juan 15:13. Juan 15:13. Dice ahí, nadie tiene mayor que amor que este, que uno ponga su vida por ¿quién? Mauro, ¿cuántos amigos tienes? Amigos. No, ¿cómo que no tienes amigos? Pues no has hecho amigos, Mauro. Es que dice, mejor digo que no tengo, porque ya sé cuál va a ser la segunda pregunta que me va a hacer. ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por ese amigo o por esos amigos? Jesús dio su vida. ¿Sabes por quién? Por sus amigos, pero déjame decirte una cosa. Tú y yo antes de venir a Cristo, ¿éramos amigos? No, éramos enemigos. Enemigos de la cruz de Cristo. Mas sin embargo, Él dio su vida por nosotros. Punto número 2. Vivificados por la vida de Cristo. ¿Cómo recibimos vida tú y yo? Y vida en abundancia, si no es a través de la vida de Cristo. Solamente a través de la vida de Cristo recibimos vida. Él murió para que tú y yo tengamos ¿qué? Vida. Y vida en abundancia. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo número 5. El único poder que nos resucitó de en medio del pecado y de la muerte a ti y a mí, y nos ha hecho tener vida, y no solamente vida, sino que nos ha hecho posible que estemos juntamente con Él en los lugares celestiales, es la vida de Cristo. Es la vida de Cristo. Ahora tenemos vida, porque Cristo dio su vida por ti y por mí. Vean ustedes Romanos. Vamos a Romanos, que lo leímos como lectura adicional a este tema. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 7. Dice así: ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, la pregunta es, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? ¿En qué debemos de andar? O sea que las cosas viejas ¿qué? Ya son del pasado. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Entonces tenemos que andar en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más ¿a quién? ¿A quién servíamos tú y yo? Al pecado. Lo vimos hace 8 días, hermanos. Tú y yo éramos esclavos del pecado, servíamos al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado ¿de qué? Del pecado. Versículos del 11 al 13. Así también vosotros consideraos ¿qué? Muertos al pecado,
pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre ¿qué? De entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de ¿qué? De justicia. Vean ustedes, hermanos. Ahora tú y yo hemos llegado a tener vida espiritual. ¿A través de qué? A través de nuestra unión con Cristo en su muerte y en su resurrección. Y de ese modo, por primera vez, llegamos a ser sensibles a Dios. Pablo llama esto a andar en vida nueva. Y Dios quiere que tú y yo andemos ¿en qué? En vida nueva. Yo no sé cuántos de ustedes de veras digan que este versículo es una realidad en su vida. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Yo no sé si sea una realidad en tu vida. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, Vicente Esteves. Ahora vive Cristo en mí. Ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, de aquel que me amó. Pero con Cristo, ¿estás juntamente crucificado? Es decir, ¿has muerto al pecado? Para vivir ahora, para agradarle y servirle a Él. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Hemos sido vivificados. Cristo nos dio de su vida para que vivamos para Él, ya no al pecado. Vivificados por la vida de Cristo. Si tú no entiendes y comprendes el gran sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, vas a seguir viviendo como te dé la gana. Si tú no lo comprendes y lo entiendes. Pero si tú comprendes y entiendes lo que Él hizo en esa cruz por ti y por mí, es para que tú ya no vivas como vivías antes. Para que tu vida dé un giro de 180 grados y camines en sentido contrario. Para que ya no camines conforme a la carne, sino ahora conforme a ¿qué? Al Espíritu de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Vivificados por la vida de Cristo. En tercer lugar, tercer punto, versículos 6 y 7 de nuestro texto. Vivificados con un propósito. Es decir, Dios te dio vida y vida en abundancia en Cristo. ¿Sabes para qué? Con un propósito. En primer lugar, para que ya no vivas como vivías antes. Pero ve lo que dice el versículo 6 y 7 aquí. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo, fíjate bien, nos hizo sentar ¿en dónde? En los lugares celestiales, con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La vivificación o salvación de nuestra vida tiene un propósito. ¿Y sabes cuál es ese propósito? Dice que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Pregunto, ¿ya estás tú en los lugares celestiales? Posicionalmente no. O dicho de otra forma, más bien, en la práctica todavía no. En la práctica todavía no nos hemos sentado en los lugares celestiales. Pero más bien dicho, posicionalmente en Cristo, Él ya nos vio sentado ahí, en esos lugares celestiales. Él ya nos vio allá. ¿Te imaginas qué honor? Qué honor sentarte en la mesa del Señor, en los lugares celestiales,
juntamente con Cristo. Ese es el propósito, mis hermanos. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. A ver, ¿Jesucristo ha sido rico en su gracia y en su misericordia para contigo? Pues mayor gracia es la que vamos a tener allá y vamos a ver allá cuando estemos en su mesa. En su mesa. La gente, humanamente, el ser humano, humanamente, anhela sentarse con gente que tiene cierto estatus, cierta alcurnia. ¿Sí o no? Sí. Yo recuerdo que cuando se empezó a hacer la reforma al artículo, creo que es el artículo de la religión, el artículo 3 o 33, creo que es 130, es el artículo de la religión. Yo recuerdo que cuando empezó a hacerse todo esto, fue en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Él empezó a promover esto, de que las iglesias se registraran ante gobernación. Y para ello, invitó a los pastores a una comida en Los Pinos. ¿Sí? Y recuerdo que en esa ocasión tuve la oportunidad de ir. Y uno dice, entrar a Los Pinos, wow. Comer con el presidente, wow. Bueno, no nos tocó en la misma mesa. No tuve tanto honor, por decirlo así. Pero entrar y comer y estar ahí, muchos estábamos sorprendidos. Pero era precisamente para eso, para empezar los trámites con gobernación y que las iglesias se registraran, se constituyeran con un registro. Bueno, la gente anhela a veces sentarse al lado de ¿quién? De una persona importante. ¿Te imaginas sentarte al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Sentarte al lado de tu Salvador? ¿Se acuerdan que una mujer llega con Jesús y le dice: solo quiero una cosa pedirte, Señor, que allá en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda? ¿Y qué le contesta Jesús? Mujer, no sabes lo que pides. Eso no está en mí, darlo. ¿Sí? Pero imagínate, ¿quién se sentará a la derecha y quién se sentará a la izquierda? En el banquete, en ese lugar celestial, en esa mesa de honor. ¿Te has visto ahí? A lo mejor tú no te has visto, pero el Señor dice que Él ya nos vio sentados en ese lugar. Ahora, ¿sabes qué? No vas a estar sentado como estás sentado ahorita. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero? Algunos de ustedes no están muy bien sentados ahorita. Además, no están vestidos de gala. ¿Sí? Pero allá vamos a estar vestidos con vestiduras blancas. ¿Que simboliza qué? Pureza, limpieza, porque sin santidad nadie puede ver a quién, a Dios. Así que, vean ustedes, con este propósito Dios nos ha vivificado. ¿Para qué? Para darnos un lugar allá en los cielos, en su mesa. Impresionante. Impresionante esto. Tú y yo
ya no pertenecemos al dominio del príncipe de la potestad de este mundo. Tú y yo ya no servimos al pecado. Tú y yo ya no debemos de vivir para la carne, sino que ahora debemos de vivir para el Espíritu. ¿Por qué? Porque ahora estamos en la esfera espiritual. Hemos pasado de muerte a vida. Y algún día, mis hermanos, recibiremos una herencia incorruptible. ¿Qué significa incorruptible? Que no se deteriora. Incontaminada, que nada la puede contaminar. E inmarcesible, que nada la puede marchitar. Y esta herencia dice que está en los cielos para ti y para mí, para nosotros. Según Primera de Pedro capítulo 1, versículo número 4. Dice aquí en nuestro texto, regresemos a nuestra carta ahí en Efesios capítulo 2. Noten ustedes la frase para mostrar. Esa frase para mostrar indica el propósito de que seamos exaltados a la esfera sobrenatural de preservación y poder de Dios, y que seamos bendecidos para siempre, tú y yo. El propósito mayor de Dios con la vivificación, con la nueva vida que le ha dado al creyente, es para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hace un momento hablábamos también acerca de la gracia de Dios. Pero tú sabes que aún la gracia de Dios se va a seguir revelando y manifestando allá en la gloria. Aquí nos lo dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vean ustedes ahí mismo en Efesios capítulo 1, que ya lo vimos, ya lo estudiamos. Vamos a repasar nada más versículos 17 y 18. Efesios 1, 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuál es las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? Riquezas de gloria en su herencia para los santos, para ti y para mí. Efesios capítulo 3, versículo 16. Nos vamos ahora a adelantar un poquito. Efesios 3, 16. Para que os dé conforme a ¿qué? A las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dios quiere fortalecer tu vida con sus riquezas, con la gloria de su herencia en tu vida. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Lo sabemos. ¿Mi Dios qué? Mi Dios pues suplirá todas las cosas conforme a ¿qué? A las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Te pregunto, ¿qué sabes de las riquezas de la gloria de Dios? ¿Qué sabes de las abundantes riquezas que te están esperando allá en la gloria de Dios? Porque esto nos dice que Dios tiene riquezas en su gloria para nosotros, hermanos. A ver, ¿cuántos de ustedes saben?
¿Cuál es el precio ahorita actual de un centenario? ¿Nadie sabe? Ya los puse a pensar, ¿verdad? ¿Cuántos centenarios tienes, Javier? Ni uno. Bueno, allá en la gloria no hay centenarios, pero hay más abundantemente riquezas que Dios tiene para ti y para mí. Ve lo que dice Primera de Corintios 2:9. Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído ha oído, ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para ¿quién? Para los que le aman. A ver, ahora yo te pregunto, ¿qué cosas crees que Dios esté preparando para nosotros allá en la gloria? Dice, cosa que ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni ha subido siquiera en la mente del hombre. Son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Nada que ver con lo que hay aquí en este mundo, en esta tierra. Porque todo lo de este mundo es pasajero, es efímero. Hoy lo tenemos, mañana ya no lo tenemos. ¿Sí? Pero Dios tiene cosas impresionantes e increíbles allá en la gloria que vamos a disfrutar cuando estemos delante de Él. Por eso es que Dios nos dio vida. Por eso es que nos rescató de nuestra vana manera de vivir. ¿Para qué? Para que verdaderamente disfrutemos de la vida. Se los he dicho, hermanos, varias veces. El creyente cuando muere físicamente, es cuando empieza realmente a vivir eternamente. Porque empezamos a disfrutar ¿de qué? De sus riquezas en gloria, de la vida eterna, de la vida abundante que tenemos y que nos espera allá. Por su pura gracia, hermanos. Cuarto punto, vivificados por medio de ¿qué? De la fe, versículo 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nuestra respuesta en la vivificación o salvación, mis hermanos, es la fe. Pero ni siquiera esto es de nosotros, pues es un don de Dios. La fe no es algo que ejercemos en nuestro propio poder o con nuestras propias fuerzas o recursos. En primer lugar, no tenemos poder ni recursos adecuados para ello. Además de esto, Dios preferiría que ni tú ni yo confiásemos en tales cosas si es que las tuviésemos. ¿Por qué? Porque aún la fe actúa en nosotros y es por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque es un don de Dios, es el acto supremo de Dios en nosotros, al depositar fe en ti y en mí. ¿Para qué? Para que cuando se nos presenten las buenas nuevas de salvación, en ese momento tú y yo creamos. Pero Dios deposita esa fe. Dios pone esa fe en ti y en mí. Y cuando tú y yo oímos el Evangelio por primera vez, Dios puso esa fe para que creyésemos. Todo es por su gracia. Todo es por medio de Él. Para que la gloria sea solamente a Él. La fe, mis hermanos, básicamente es un acto simple, por decirle así. Un acto simple de respiración. Es como cuando tú y yo respiramos el oxígeno. Bueno, la gracia de Dios es que Él provee de esa fe,
de ese oxígeno a tu vida que estaba muerta en delitos y pecados. Y ahora tú crees en la palabra de Dios, crees en el Evangelio, crees en la obra de salvación que Él hizo por ti y por mí. Tenemos ahora fe, pero es por su gracia, por su misericordia. La salvación no es por obras. Dice, para que nadie se gloríe. ¿Te imaginas que la salvación fuera por obras? Yo tengo más que tú. Andaríamos compitiendo. No, eso que hiciste tú, no, yo verdaderamente lo que yo hice, mira. Porque el hombre es así, le gusta fanfarronear, le gusta jactarse, le gusta que lo reconozcan. ¿Y sabes qué? Nuestras buenas obras no cuentan delante de Dios. No sirven. Para salvación no. Vean ustedes Juan capítulo 5 versículo 4. Juan 5, 4. Dios es el que hace la obra en nosotros. Dice, ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Juan 6:44, ninguno puede venir a mí. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Quién es el que nos trae? ¿Quién es el que nos acerca a la luz, al Evangelio, a la salvación? Él. Es obra de Dios en nosotros. Él está trabajando en nosotros. Él está trabajando en el pecador para que se arrepienta. Juan 6:65. Juan 6:65. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado ¿por quién? Por el Padre. Nadie puede venir a mí, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Juan 6:37. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene, no le echo fuera. Ahora, ¿por qué vienes a Cristo? Porque Él te trajo, porque Él puso fe en ti, para que creyeras. Porque Él te escogió, como ya lo hemos visto también. Él nos escogió. Entonces, Él nos ha dado vida. ¿Por medio de qué? De la fe. Por medio de la fe. Hagan de cuenta que la fe en nosotros es como ese suero que entra. Cuando te meten suero, es para estabilizarte. Porque a lo mejor andas muy bajo y el suero que te meten te reaviva, te vivifica. La fe es aquello que nos da ¿qué? Vida. Dice la palabra de Dios que la fe viene ¿por qué? Por el oír. La fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Hay muchos hermanos y hermanas que luego dicen, ay, yo no sé por qué mi fe no crece, o por qué no crezco en una gran fe. La pregunta es, ¿estás leyendo la Biblia? Para tener fe, tenemos que oír la palabra de Dios. Y quinto y último punto, vivificados ¿para qué? Para buenas obras, versículo 10. Parecería una contradicción. Pues no, que no hay que tener buenas obras. Para salvación no. Ninguna obra te va a contar para tu salvación. O ninguna obra va a servir para que seas salvo. ¿Sí? Ahora, una vez que ya hemos sido salvos por medio de la fe, entonces sí tenemos que manifestar a través de nuestra conducta y a través de nuestros actos fe y obras. Sobre todo aquí, como dice, obras. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas ¿qué? Obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Es más,
te voy a decir una cosa, no tienes que andar buscando obras. Yo estoy seguro que no te levantas y dices en la mañana, además de darle gracias a Dios en primer lugar, no dices, Señor, voy a hacer esta buena obra hoy. No te levantes así, pensando en eso, o buscando, ay, qué bien haré el día de hoy. No te levantas en ello, pensando eso. Mas sin embargo aquí dice que Dios ha preparado ya buenas obras para que tú nada más camines en ellas, andes en ellas. Es decir, Dios te va a poner delante de ti a una persona para que la ayudes, para que la socorras, para que la consueles, para que le des, para que compartas un pan con él o con ella. Dios te va a traer gente, te va a poner gente, te va a poner ahí las obras. ¿Para qué? Para que tú ya nada más que cumplas lo que tienes que hacer. Pero ¿saben qué? Hay ocasiones en que Dios pone las cosas, pone las circunstancias y nosotros andamos como ciegos. Y tal vez después, ay, ese viejito, ay Señor, perdóname porque, híjole, no lo ayudé a cruzar, no le di, no lo socorrí. Señor, perdona. Hasta después nos cae el 20. Pero Dios nos lo puso, nos puso las buenas obras. ¿Para qué? Para que caminemos y andemos en ellas. No las tenemos que buscar. Solamente tenemos que tener discernimiento, sabiduría, para darnos cuenta lo que Dios quiere que hagamos. La Biblia tiene mucho que decirnos acerca de las obras. Por ejemplo, habla de las obras de la ley, que son buenas, pero no pueden salvar a nadie, a ninguna persona. Y esto lo vemos en Gálatas 2:16. La Biblia habla de las obras de la ley, pero las obras de la ley no nos salvan, no nos dan vida eterna. Habla la Biblia también de las obras muertas. Obras muertas. ¿Dónde está esto? En Hebreos 6, capítulo 6, versículo 1. Hebreos 6, 1. Obras muertas. También habla de las obras de las tinieblas y de la carne, las cuales son malignas de por sí. ¿Dónde están estas? En Romanos capítulo 13, versículo 12. En Gálatas 5, 19 al 21. Y en Efesios capítulo 5, versículo 11. Ahí se nos habla de las obras de las tinieblas y de la carne. Vuelvo a repetir, las cuales son malignas y no debemos de andar en ellas. Pero también la Biblia nos habla de las buenas obras, de las que le agradan a Dios, de aquellas buenas obras que tú y yo debemos de ¿qué? De hacer. Vean rápidamente, y con esto vamos a terminar ya casi. Vean ustedes Juan capítulo número 15. El Evangelio de Juan capítulo 15, versículos del 1 al 8. Dice ahí: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este es el que lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros,
pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis, ¿qué? Mis discípulos. La pregunta es, ¿estás llevando fruto? ¿Estás haciendo obras que agradan al Padre? ¿O estás haciendo obras de pecado para muerte? La paga del pecado es la muerte. Y si continúas pecando, tarde o temprano vas a morir. Pero si estás haciendo buenas obras, porque permaneces en Él y Él en ti, entonces vas a llevar mucho fruto. Y tus buenas obras, ¿sí?, van a ser agradables a Dios, no para salvación, porque vuelvo a repetir, hemos sido salvos por medio de la fe. Pero ya como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, tenemos que caminar en buenas obras. Para concluir, el último pasaje, Santiago. Vean ustedes Santiago capítulo número 2. Santiago capítulo número 2, versículos del 17 al 26. Santiago capítulo 2, versículos del 17 al 26. Así también la fe, si no tiene obras, es que es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No veis que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Conclusión. ¿Tienes la vida de Cristo en tu vida? ¿Tienes la vida de Cristo en tu vida? Entonces tienes que tener también, ¿qué? Buenas obras. Buenas obras. Así es. Es el resultado. El resultado de nuestra fe en el Señor son las buenas obras. Hemos sido vivificados. Y ahora tenemos la vida de Cristo, porque Él dio su vida por nosotros. Démosle gracias a Dios, hermanos, por esta vida que Dios nos ha dado. Y por lo que nos espera todavía, ¿dónde? Allá. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te alabamos en esta mañana, te bendecimos, te damos gracias. Tú que ves nuestro corazón, sabes que hay gratitud por la obra de Jesús, de tu Hijo, de nuestro Salvador, en esa cruz del Calvario. Por su muerte y su resurrección, nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Señor, enséñanos a vivir para ti. Enséñanos a caminar en esas buenas obras, no solamente con los de allá afuera, que es importante que manifestemos que Jesucristo vive en nosotros, sirviéndoles, pero también entre nosotros como hijos tuyos, como pueblo tuyo, porque tu palabra también dice que si alguno ama a Dios,
y no ama a su hermano? ¿Cómo es posible que el amor de Dios viva en él? No es posible. También entre nosotros, Señor, enséñanos a amarnos, enséñanos a perdonarnos, enséñanos, Señor, a ser realmente hijos tuyos a través de nuestras acciones, de nuestros hechos, no solamente de nuestras palabras, sino de nuestras acciones. Es bien fácil con nuestros labios decirle a un hermano te amo, y con nuestros hechos demostrarle lo contrario. Señor, gracias por esa nueva vida que tenemos ahora como iglesia en Cristo Jesús. Sigue trabajando en nuestros corazones, sigue perfeccionando tu buena obra en nosotros, para gloria tuya y bendición del cuerpo de Cristo, de la iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.